Sí, sí se ve perfecto. Bueno, como les dije, no es un tema fácil, no sé por qué yo siempre agarro como temas que no son tan fáciles, pero es un tema, como les dije, bastante extenso, es un tema que es una condensación de muchas cosas, porque las infecciones pulmonares es, si les digo, casi que todo, o sea, entre cáncer e infecciones pulmonares, la mayoría de cosas que pueden encontrar en un pulmón. Así que vamos a ver casi que la mitad de todo lo que pueden hallarse. Radiología de las infecciones pulmonares es algo muy complejo, por eso decidí mejor al final, a mitad de la presentación, cambiarlo a algo que se llama patrones radiológicos frecuentes de las infecciones pulmonares. La idea es aprender primero patrones y después más o menos ubicarlos en cuál etiología puede ser más común o más frecuente. Pero si se van a dar cuenta, como yo me di cuenta no haciendo la presentación, van a ver que todas las patologías infecciosas tienen todos los patrones y se pueden ver de todas las formas posibles. Así que esto no es fácil. Bien. Bueno, la neumonía se diagnostica clínicamente. Como siempre sabemos, nosotros somos una ayuda diagnóstica. Lo que podemos nosotros es ayudar a decirle a un médico clínico qué tan avanzado está la enfermedad de su paciente, qué partes del pulmón están comprometidas, qué tipo de, como les dije, patrón radiológico pueden presentar las imágenes y con eso orientarnos a ciertos gérmenes, pero igual todo está muy mezclado y tenemos que tener una comunicación como en toda la parte clínico-radiológica, con la historia clínica, con antecedentes, con exámenes, inclusive no solamente con el médico, sino de pronto intentar obtener información del paciente, ya que ustedes, como a veces muy bien dice el doctor Abenzo, son los clínicos del futuro. Ustedes son los que van a empezar a hacer diagnósticos y en base a esos diagnósticos el médico va a hacer el tratamiento de su paciente. ¿Sí? Al final, todo se resume a una captación del agente microbiológico, pero ustedes pueden dar un diagnóstico precoz, un control evolutivo, y por eso tenemos que reconocer patrones radiológicos. La radiología simple, me enfoqué bastante en radiología. Ustedes saben que me gusta meterle parte de radiología simple, porque ustedes lo que más ven, y creo que a este punto no hay R1 que no vea una neumonía en una tomografía y no sepa reconocerla. Todos ven, pasa el tomógrafo, ven el parche blanco en el pulmón y ven esa neumonía. Listo, ya. Eso lo saben hacer ya los R1 a este punto. Entonces, me enfoco tanto en tomografía como en radiología y les meto bastante de radiología porque es algo que poco se ve. No sé si en Tigre ven algo de radiografía simple, Brigitte, porque nosotros en el trauma, yo me acuerdo pues hasta el momento donde hacíamos las cosas, era solamente preocupacionales y 99.9% son normales. Sí, ven Bueno, bastante. entonces, sí. Lo que vamos a mirar es esto. Hay diferentes tipos de clasificaciones según el tramo afectado, si es vía aérea superior o inferior, según el contexto, si es adquirida en la comunidad nosocomial. Esto es una gran división de la parte que tenemos que tener en cuenta porque los gérmenes varían dependiendo de de este pequeño contexto. Si la clínica es de un paciente es típica o atípica y el estado inmunitario del paciente. Basado en todo esto, podemos definir o encasillar ciertos patrones radiológicos con ciertas etiologías, ¿sí? La radiografía simple, siempre las dos proyecciones, PA y lateral. Lateral si es posible, muchas veces solamente le hacen la PA y obviamente la tomografía mayor sensibilidad y caracterización. Como les digo, con la tomografía cualquiera no tiene pierde de saber que hay una infección pulmonar. A veces la radiografía es un poquito más difícil en ciertas cositas, pero pues se hace un diagnóstico y, por ejemplo, en Argentina hay mucha facilidad de tomografía. Acá en Colombia pregúntenle a cualquiera de sus compañeros ex residentes que ya están egresados y les van a decir que lo que más hacen es radiografía, radiografía 100%.
Y la tomografía obviamente se hace, pero ya en un contexto muy diferente y con, digamos, y con los clínicos hacen la radiografía más la lectura de nosotros y la clínica que ellos dan, ellos ya no piden tomografía, directamente se quedan con la radiografía solamente. Esto es para que lo tengan en cuenta. Los hallazgos en radiografía simple van a tener que ver, y en tomografía también van a tener que ver con esto, que es la unidad de, del pulmón, ¿sí? La parte más pequeña del pulmón, porque los hallazgos radiográficos grandes que nosotros vemos tanto en radiografía como en tomografía tienen que ver es con esta pequeña unidad funcional que es el acino, ¿sí? Recordamos entonces las divisiones, vienen los bronquios segmentarios, subsegmentarios, bronquiolos. En los bronquiolos vienen los bronquiolos terminales, bronquiolos respiratorios, y la unidad funcional que es el acino, que es el que hace el intercambio gaseoso, que ya me imagino que eso ya vieron alguna clase, o no sé, pero si no, pues conózcanla. Y en base a esta unidad funcional tenemos estos tres patrones de gráficos simples, un patrón alveolar, un patrón bronconeumónico y un patrón intersticial. En un punto más amplio, esta es la unidad funcional digamos, amplio, pero al mismo tiempo sencillo, porque es algo un poquito más complejo, pero es para que logren entender estos tres patrones. El patrón alveolar, como su nombre indica, compromete el alveolo. O sea, es un proceso inflamatorio que se origina en el interior del alveolo. Por tanto, estos procesos, como vamos a ver, no generan depresión de volumen, pueden estar asociados a un broncograma aéreo. ¿Por qué? Porque se afecta al alveolo, que es la unidad funcional, pero el bronquiolo está libre y tiene aire por dentro. Ese es el broncograma aéreo. ¿Sí? Estos alveolos se llenan de material mucopurulento y se ven radiopacos en radiografía o densos en tomografía. El otro patrón es el bronconeumónico, que es, digamos que también puede comprometer al alveolo, pero el origen viene siendo a partir del bronquio neumónico. Viene el proceso inflamatorio desde el bronquio, llega hacia la unidad, puede llegar hasta la unidad funcional, que es el alveolo, pero el origen es el bronquio, por tanto, puede que no tengamos broncograma aéreo. Digo puede que, porque puede ser que quede aquí el proceso y este pedacito quede aún con aire junto al alveolo, pero lo normal es que no tengamos broncograma aéreo. Y los alvéolos, digamos que al haber un tapón acá, se comprimen. Al comprimirse, este patrón puede tener algo de presión de volumen o pérdida de volumen. Y el otro es el patrón intersticial, que como el nombre indica, afecta es toda la parte que está por fuera de los alvéolos. Todo lo que esto que se llama intersticio, con todo lo que compromete esta zona, los septos intermediarios, las planas vasculares, etcétera, ¿sí? Entonces, en base a eso tenemos estos tres patrones. Algo que tienen que tener en cuenta es esto que se llama el signo de la silueta, que nos ayuda a localizar con más precisión las lesiones pulmonares. ¿Quién me cuenta qué es o qué entiende por signo de la silueta? ¿Algún valiente? El signo de la silueta positivo es cuando se pierde la interfase entre lo que estamos viendo y la silueta cardíaca, o sea, no hay una diferenciación, ¿Y qué te indica esa pérdida de la diferenciación? que está en el mismo plano. Que están al mismo plano a lo que sería la silueta cardíaca, ¿sí? Así como estamos Sí, viendo acá, acá está el borde, fíjate. Este es el borde del corazón y acá se nos pierde el borde del corazón por esta radiopacidad que está ahí adyacente para cardíaca al corazón, que si le logran ver tiene aquí un poquito de broncograma aéreo, y esto se llama signo de la silueta positiva, ¿sí? Como acá te estaba diciendo, tenemos esta situación. Dos estructuras que están a la misma, digamos, a la par, se van a perder sus densidades, se van a mezclar y se llama signo de la silueta positivo y signo de la silueta negativo. Son dos estructuras que están en diferente localización y por eso vamos a poder diferenciar las cosas, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos, este es un signo de la silueta positivo, con una radiopacidad que está ocupando el lóbulo, pues la base pulmonar derecha, y en esta misma localización tenemos otra radiopacidad que tiene un signo de silueta negativa, ¿ven? Acá se ve el broncograma aéreo perfectamente, esto es
radiopasiva alveolar. Acá podemos ver un poquito de broncograma detrás de la silueta cardíaca, esta que está acá. Bien. Ahora, ¿quién se anima a decirme en estas dos radiografías dónde puede estar localizado este proceso y en dónde está localizado este proceso? La A en el segmento inferior, y en el B, en el lóbulo medio. Bien, segmento inferior, o sea... No, en el la A en el lóbulo inferior y en el B en el lóbulo medio. Esta está localizada en el lóbulo medio y esta está localizada en el lóbulo inferior. Sí, en el lóbulo inferior, en los segmentos posterobasales, ¿sí? Es lo que estamos aquí refiriéndonos. Estos son los signos de silueta más comunes. Tenemos, acá lo que estamos viendo en este ejemplo, lóbulo inferior derecho con solución alveolar que borra el diafragma derecho, es esta, es una neumonía en el lóbulo inferior derecho, y esta, la que borda el borde cardíaco, está en el lóbulo medio, como bien dijeron. Tenemos otra, no solamente es signo de la silueta aquí a nivel paracardíaco, podemos tenerlo en el lóbulo superior. Si borra el borde cardíaco superior derecho y la interfaz traqueopulmonar derecha, es una neumonía en el lóbulo superior. Y en el lóbulo inferior izquierdo, si borra el diafragma y la aorta descendente está en el lóbulo inferior, y si borra el borde cardíaco, es una neumonía en el lóbulo superior. Básicamente es para eso, ¿sí? O sea, esta, según lo que estamos diciendo, estaría en una neumonía en el lóbulo superior. Sin embargo, pues, siempre, como les digo, si se puede hacer una lateral, con eso ya se ubican más fácilmente. Esta es una neumonía del lóbulo medio, pero miren que no está haciendo un signo de la silueta. Listo. El patrón alveolar entonces puede ser más o menos extenso, puede ser segmentario, subsegmentario o simplemente lobar, depende del compromiso que tenga. Es el patrón más frecuente que van a encontrar en neumonías. No se afectan los bronquios, permanecen impermeables, por eso encontramos el broncograma aéreo. Pero a la larga, después cuando una neumonía sigue avanzando en su proceso inflamatorio infeccioso, puede llegar a colapsar los bronquios y se pierde el broncograma aéreo. Se ven como densidades algodonosas, homogéneas, mal definidas, y pueden o no estar en contacto con la superficie pleural y respetan el volumen. Entonces vamos a encontrar que respeta cisuras, que tiene broncograma aéreo, que no pierde volumen, y las etiologías más frecuentes son Streptococcus pneumoniae, el neumococo, que es el agente más típico, la Klebsiella pneumoniae, pero esta tiene una particularidad con las cisuras, y ya las partes atípicas del estafilococo, el hemófilo, la legionela. En resumen, van a encontrar que todas. Pero pues estos son los más comunes. Esta es la imagen clásica de una neumonía adquirida en la comunidad, y en los niños tener en cuenta que es frecuente que se manifieste como una neumonía redonda, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos viendo en el ejemplo del signo de la silueta. Acá vemos estos patrones. Esto es una silueta negativa, sin una silueta negativa, ya pueden más o menos intuir dónde están ubicados estos procesos inflamatorios. Y lo que se ve es esta radiopacidad extensa, parcialmente definida. Ustedes logran como medio delimitarla, y que presenta broncograma aéreo. Si se dan cuenta, acá se ve el trayecto del bronquio, aquí se ve el trayecto del bronquio, acá el bronquio, acá se ve el bronquio, acá se ve el bronquio. Esto es el patrón común de una neumonía que todos pueden reconocer, ¿sí? Acá está, se puede ver bien perfectamente cómo está respetando las cisuras. Se ve la consolidación alveolar, que está generando unas opacidades algodonosas, irregulares, una imagen radiopaca, con signo de silueta positivo y que presenta broncograma aéreo. Este es el que le estaba diciendo de los niños, es la neumonía redonda en un infante, puede generar esta morfología. Tengan cuidado cuando lo vean en un adulto. En un adulto, por ejemplo, este es un paciente adulto, si se dan cuenta, aparte de la imagen redondeada, ustedes acá la ven más o menos como de bordes más o menos difuminados, a pesar de que está bien delimitada, pero esta se ve un poquito más radiopaca y con bordes más definidos, ¿sí? Aparte de todo, si se dan cuenta, hallazgos adicionales, tiene un boto neumático prominente, tiene una congestión periodontovascular pariliar bilateral, tiene algo de patrón intersticial difuso,
una cardiomegalia, tiene, y acá un borramiento del ángulo costofrénico, tiene también un pequeño derrame pleural derecho, ¿sí? Entonces, este paciente adulto tiene esta imagen que después de un tratamiento que le sacan líquido y de su insuficiencia y le tratan un poco de su insuficiencia cardíaca, que es lo que estábamos viendo acá, se desaparece esta imagen. ¿Esto cómo es que se llama? Es fácil. ¿Cómo se llama esto? Engrosamiento de los tabiques interlobuliares. Sí, Pulmones pero tiene redondas. los interlobuliares, pero o sea, este paciente venía con su dificultad respiratoria, pero a él le hicieron un tratamiento y le sacaron líquido, le aplicaron furosemida, beta bloqueante, pero le trataron su parte cardíaca, ¿sí? Y después de su tratamiento le hacen una radiografía y se desaparece la imagen redondeada. ¿Qué era? Un derrame que discurría por las cisuras. Eso se llama Tumor fantasma. tumor fantasma. Muy bien. Esto es frecuente verlo en un niño. En un adulto no es tan frecuente, a menos que tenga otras comorbilidades, como vamos a ver más adelante. Pero en este caso, este pacientico, y si ven es más radiopaco y más definido que esto, era un tumor fantasma. Igual ustedes lo describen como lo ven, la radiopacidad redondeada, que está en contacto con la pleura y que tiene márgenes definidos. Y la única forma de saber qué era eso era cuando se desaparece sin ningún tratamiento antibiótico, ninguna otra, eh, digamos, acción por parte del médico tratante que sea diferente a una antibiótico terapia. El patrón bronconeumónico, como le dije, la diseminación viene siendo por vía aérea del pulmón, del bronquio, por dentro del bronquio, hacia el acino, y se van a manifestar como unos límites mal definidos. O sea, al contrario del patrón lobar, que pueden más o menos definir en la consolidación, en esta no va a estar tan definida. Tiene tendencia a coalescer, pueden verse como múltiples parches de afectación inflamatoria que van tendiendo a coalescer y tienen pedacitos como de aire por dentro que serían como los acinos que pueden estar todavía aireados, ¿sí? Y se puede tender a la transformación de un patrón alveolar, ¿sí? Cuando se ha hecho el alveolar, ustedes no saben si fue primero bronconeumónico, después en alveolar. Y como les dije, cuando se tapa el bronquio y el acino pierde aire, se colapsa y ahí sí puede haber un componente de pérdida de volumen, como una especie de atelectasia, pero pues el componente es inflamatorio. Por eso a veces en la atelectasia ustedes ponen un parrafito que dice no se descarta como infección subyacente. Tenemos engrosamiento de los ejes broncovasculares, hay nódulos acinares prebronquiales mal definidos, los acinos, hay opacidades parcheadas multifocales, puede ser bilateral y asimétrica, hay pérdida del volumen por la ocupación de la vía aérea y forman en su evolución focos de consolidación alveolar. Las etiologías son las etiologías, digamos, ya atípicas, estafilococo aureus, pseudomonas aeruginosa, hemófilos influenza, que también está en el patrón alveolar, también está acá. Y básicamente es encontrar una radiopacidad consolidativa, ya no está tan definida, ya traspasa cisuras, acá tenemos la cisura, está ubicada también a nivel bilateral, acá hay un pequeño foco de una radiopacidad consolidativa, acá a nivel del pulmón izquierdo también, está de forma más difusa y si se dan cuenta, no es un broncograma aéreo como tal, sino que es como si tuviera eh, bolitas sí, pues, medio espaciales nodulares, pero al contrario de ser radiopacas son radiolúcidas, porque son los ácidos que todavía tienen un poquito de aire. Bueno, el patrón bronconeumónico, ¿sí? Igual, a veces puede ser claro como estos y a veces un poquito más difuso. Acá en esta parte, digamos, acá ustedes ven bien el borde de la escápula. Acá el borde de la escápula se me pierde porque aquí hay un patrón bronconeumónico, una radiopacidad que está acá definida, que no tiene broncograma aéreo, pero tiene como todo este patrón medio reticular ahí, pero son los racimos inflamados.
Esta que ya se asocia a un poquito de presión de volumen, parece como una telectasia, pero mire que tiene estas imágenes radiolúcidas en su interior y es, aparte de todo, bilateral. Acá hay otro compromiso al otro lado, ¿sí? Y el patrón intersticial, como les dije ya, es que afecta todo lo que está fuera de la cinta, todo lo que sería el intersticio. Este es el que es como, puede ser infeccioso o no infeccioso. Hay muchas patologías que pueden generar un patrón intersticial, ¿sí? Puede ser lineal reticular, nodular o un mix que es reticulo-nodular. Y, digamos, se pierden como los contornos broncovasculares, porque es todo lo que afecta al intersticio. Entonces está la parte del tejido conectivo, los septos y el componente vascular, ¿sí? Estos son más difíciles. Pueden estar asociados a consolidaciones alveolares, como les mostré en uno de los ejemplos, había algo del patrón reticular. Y ya si hay una etiología bacteriana o infecciosa, se asocia a micoplasma y a clamidia y etiologías virales. De hecho, pues la más común es la gripe. La gripe puede generar un patrón reticular lineal, pariliar, que se va proyectando hacia la pleura y entre más, digamos, es como más congestión, ¿sí? Entonces, es lo que llaman bronquitis. Estos son los patrones más o menos para que tengan en cuenta. Un reticular es como una red nodular y retículo nodular, que es la mezcla de ambos, ¿sí? Como les digo, este es un paciente puede tener clínica respiratoria y lo que encontramos es este patrón, que es como este engrosamiento, como estas imágenes lineales que se extienden desde ambos ilios, algunas un poquito más pronunciadas que otras, como que se pierde la parte vascular aquí pariliar bilateral. Acá inclusive se ven unas pequeñas que se proyectan hacia atrás. Eso es un patrón reticular intersticial y es por una infección viral, ¿sí? Obviamente hay otros más pronunciados como es esto. ¿Quién me dice qué es esto? Edema Bueno, ¿qué signo es este? Radiológico. de la mariposa. Signo de la mariposa. Las alas de mariposa, muy bien. Este es el signo de las alas de mariposa que indica edema pulmonar, básicamente. ¿Sí? Igual ustedes se dan cuenta. Un botón óptico Silencio proveniente o cardíaca está. también. Ah, uy, ¿qué más? Salud. Viendo bien. La aorta está elongada, está con una cardiomegalia notoria, no tiene que sacar índice cardiotorácico, tiene este patrón reticular que viene desde el nivel pariliar bilateral que se proyecta hacia la pleura. Aquí pareciera que hubiera como una zona de consolidación con un poquito de broncograma aéreo, pero todo está asociado al mismo proceso. Y a veces acá estas imágenes así chiquiticas que ven acá, ¿cómo es que se llaman? Las líneas de Carle. Las líneas B de Carle, que me están hablando de que acá tenemos un patrón de edema pulmonar, ¿sí? Lo otro que pueden ver acá es que se puede pronunciar eh, la, en la lobulación de las arterias pulmonares, acá se pronuncia. Bien. Este es otro patrón intersticial, este es mucho más notorio que vimos al principio de la gripe. Este es un patrón intersticial más difuso, más grueso. Aquí se logran ver inclusive como las redes que se están formando. Esto tiene un patrón, esto ya habla de algo crónico o de enfermedades pulmonares crónicas o intersticiales, que inclusive si se dan cuenta el contorno cardíaco se pierde. Esto se llama corazón peludo. Ese signo se llama el corazón peludo. Acá en esta, por ejemplo, tenemos la comparación entre radiografía y tomografía y vemos, por ejemplo, acá tenemos un patrón retículo intersticial muy laminar, muy fino, y acá cada vez que vamos bajando hacia la base pulmonar se nos va engrosando, ¿eh? Este patrón en tomografía, ¿cómo se llama? Panal de abejas. Panal de Panal abejas. de abejas. Exactamente. Y también lo podemos ver, o también se puede escribir igual en la radiografía. Un patrón en panal de abejas. Tener en cuenta, si el patrón es fino, es seguramente una causa viral o infecciosa, neumonía viral es rellenes atípicos, y si el patrón es grueso, es más enfermedad crónica, fibrosis pulmonar, ¿sí? El patrón
intersticial nodular, son nodulitos pequeñitos. Acá se ven nodulaciones pequeñas, igual acá puede estar mezclado con un poquito de patrón reticular, pero predomina más la parte nodular. Si se dan cuenta, acá hay nodulitos, 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 nodulitos. Acá es lo mismo, pero hay nódulos un poquito más grandes. ¿Se dan cuenta? Entre más grande sea el nódulo, hay más probabilidades de que esto sea algo metastásico, y un patrón reticular intersticial con nodulaciones grandes puede indicar alguna diseminación linfangítica del tumor, ¿sí? Y ya el retículo intersticial, que es una cosa que es la mezcla de ambas situaciones, nódulos, patrón reticular difuso, puede ser engrosado, y hay pérdida de como de los márgenes cardíacos. Todo esto también se ve en la linfangitis carcinomatosa y en etiologías de afectación intersticial, silicosis, sarcoidosis, neumocistis, en la parte infecciosa, ¿sí? Pero entonces, como les digo, el patrón intersticial es el que más puede ser tanto inflamatorio como de otras etiologías. Esos son los patrones que tienen que ver con la parte radiológica, ¿sí? Como digo, apenas estamos viendo la parte de los patrones. Metí un poquito más de radiografía porque esta parte ya la mayoría la pueden identificar. A ver, como les dije, consolidaciones por tomografía, fácil. Vidrio ilustrado por tomografía, fácil. Nódulos en tomografía, fácil. Árboles brotes de tomografía, fácil. Nódulos pulmonares en tomografía, fácil. Engrosamiento bronquial, peribroncovascular, del intersticio, signos de atrapamiento aéreo, todo eso lo saben fácil por tomografía. La tomografía de por sí es un método que tiene mucha resolución y es muy bueno para la parte pulmonar. Pero, como les dije, sin embargo, la parte de radiología simple todavía se sigue viendo bastante frecuente, y la radiología no va a ser reemplazada a menos que hayan tomógrafos en todas partes y haya acceso a tomografía a todas partes, y aún así algo de radiografía, no sé, hay estudios que no se pueden reemplazar. La consolidación, tamaño variable, tiene broncograma aéreo, puede ser un hallazgo único, puede estar asociado a los otros hallazgos que mencionamos, pues como les voy a mostrar en las infecciones, dependiendo del germen, puede haber una combinación de casi todos los patrones que les mencioné hace un momento. Consolidación, no tengo mucho que decir, como les digo, no hay nadie que no reconozca una consolidación por tomografía. Broncograma aéreo, consolidaciones bilaterales, puede ser en diferentes lóbulos, como les digo, depende de la etiología, pueden afectar un pulmón, los dos pulmones, un solo segmento. Esta es una imagen en mini-MIP. Ustedes utilizan el MIP para la parte vascular, el mini-MIP lo pueden utilizar para esto. Miren como que le borra toda la parte del pulmón, les queda bien bonito la consolidación con un broncograma, ¿sí? El vídeo ilustrado, lo mismo, es simplemente otro hallazgo adicional de las infecciones. Normalmente ustedes van a encontrar un vídeo ilustrado y luego le hacen un control tomográfico al paciente y ya no tiene el vídeo, sino que tiene la consolidación. Puede ser un hallazgo inicial del proceso inflamatorio. Pueden tener extensión variable. Puede ser que solamente se quede en el vídeo ilustrado. Indica una ocupación no completa, sino menor del espacio aéreo, ¿sí? Lo importante acá del video ilustrado es esta cosita. La presencia de vidrio ilustrado alrededor de una lesión nodular se llama signo del halo. El signo del halo es importante para ciertos tipos de patologías inflamatorias, ¿sí? Sobre todo en los pacientes inmunodeprimidos, como indicador de una infección por hongos. Y el otro es el signo del halo invertido. ¿Alguien sabe cómo se llama o cómo le dicen al signo del halo invertido? El atolón El atolón. ¿Qué es un atolón? es una consolidación que No, no, rodea no, al vidrio ilustrado. no, no la radiológica. El atolón, ¿por qué le dicen atolón? ¿Qué es un atolón? Ah, Es un tipo de isla en el mar. Exactamente, es un tipo de isla en el mar. Es una isla que se forma alrededor, o sea, es como alrededor, en donde hubo erupciones volcánicas, se forma una especie de isla que
es redondita, o sea, se crece el coral alrededor, forma como un círculo, bueno, o una formación de tierra que en el centro queda como si fuera una laguna. Ese es el atolón. Pero sí, lo que está diciendo Wilson también, o sea, ese es el signo radiológico, pero el nombre viene por esa razón. ¿Sí? Y esto es lo contrario, la opacidad rodea el vidrio ilustrado. Y esto también está en ciertos tipos de patologías, en una tuberculosis o también en infecciones por hongos, pues micobacterias o hongos. ¿Sí? Vidrio ilustrados tenemos de todo tipo, tamaños, distribución. Este, por ejemplo, es patrón de vidrio ilustrado parchado, bilateral, distribución aleatoria. Este sería lo vimos mucho, los que estuvieron en el trauma por el 2020-2021, en Tigre 2020-2021. COVID. Exactamente. COVID, infecciones virales, ¿sí? Hay otros que son un poquito más difusos, estos, pero por ejemplo, este es un paciente, si me acuerdo bien, es una neumonía por la pneumonia. Voy a dar este patrón, igual si ustedes se dan cuenta, aparte del virus ilustrado, tenemos un engrosamiento de los septos interregulares, así como un patrón medio delimitado. Este es otro patrón de vidrio ilustrado que está asociando a un par de bronquiectasias, pero igual es bilateral. Este es el patrón de vidrio ilustrado de una insuficiencia cardíaca. Tenemos derrame pleural, tiene un patrón de vidrio ilustrado, pero miren que puede tener un poquito de broncograma aéreo. Por ahora les dije al principio que es importante el contexto clínico. Estos dos son infecciosos. Este, si no estoy mal, está asociado a una sarcoidosis. Más abajo habría como unas, bueno, acá se ve un pequeño granillecito, se ven unos ganglios a nivel prevascular y está asociado a la bronquiectasis. Y esto, digamos, acá tenemos el derrame pleural, tenemos la cardiomegalia. Y este, pues sí, dependiendo del contexto del paciente. No todo tiene que ser infeccioso, pero más o menos demuestro los diferentes tipos. Esto es el signo que le estaba diciendo, Signo del halo. el signo de la. Lo mismo. Hay etiología infecciosas y no infecciosas. Si ustedes se dan cuenta, no cambiarán. Esta es no infecciosa. Esto es una metástasis con signo del halo. Esto es una aspergilosis con signo del halo. Igual tiene que el nódulo no se diferencia tanto. Estos son infartos pulmonares. Acá alcanza a ver la Trombo. arteria, el trombito, exactamente. Esto es infeccioso. Entonces se puede presentar en diferentes aspectos. Por lo tanto, la clínica del paciente es muy importante. Este es el atolón. ¿Ven? Y este es el signo del halo invertido. Básicamente vidrio ilustrado rodeando patrón consolidativo que rodea un patrón de vidrio ilustrado. Este es mucho más notorio, este es mucho más incipiente, ¿sí? Que hay siempre por hongos. Los nódulos acinares. Nódulos pulmonares hay de todo tipo, ¿sí? Entonces, estos nódulos acinares tienen un tamaño alrededor de 1 centímetro, son mal definidos, representan afectación de espacios peribronquiales y puede presentarse de forma parciada, aleatoria, y es muy sugestiva de naturaleza infecciosa del cuadro pulmonar. Entonces tenemos diferentes tipos de nódulos acinares. Tenemos un patrón centrilobular que está dentro de los lobulillos, un patrón perilinfático que está bien pegadito a las estructuras vasculares, y un patrón random, o sea, aleatorio, que puede estar en cualquier parte, que es el que, como siempre, no todo es 1+1. Tenemos estos dos patrones de nódulos. ¿Qué pueden ser estas tomografías? TBC. Puede ser TBC. ¿Cómo llamas a TBC? Miliardo. Exactamente. Pero este no es una TBC. La de arriba no. La de abajo sí. La de arriba es unos nódulos acinares, son por granulomas en un paciente que aspiró polvo, ¿sí? Y este sí es la tuberculosis biliar, que aquí inclusive son algunas patrones un poquito más consolidativos, algo de programa aéreo, y si tienen, pues esa es la resolución. Acá pueden crear un poquito de árbol en brote, ¿sí?
Entonces, los nódulos ciliares depende de, son múltiples nódulos, son nódulos que están a nivel pleural, son subpleurales o septales o peribroncovasculares, tienen una distribución perilinfática, son sarcoidosis, silicosis, linfangitis. Son nódulos que no tienen una distribución difusa, que pueden tener una distribución aleatoria, pueden ser metástasis, tuberculosis biliar o componentes por hongos, y nódulos que no son pleurales, que tienen una distribución centrifugal. Esto sí puede ser hipersensibilidad por infecciones, por neumoinfecciones o cáncer broncoalveolar. Los perilinfáticos, sarcoidosis, linfangitis, silicosis, asbestosis, toda ya la parte se me olvidó el nombre. Bueno, de todas estas ocupacionales. El árbol en brote, lo mismo, todos se conocen árbol en brote, todos saben que árbol en brote es lo primero que tienen que empezar, es TBC. Y siempre cuando no tienen un diagnóstico claro de TBC, siempre ponen como pequeña afectación de la pequeña vía aérea, ¿sí? Porque eso es lo que es el árbol en brote. Básicamente es impactaciones mucosas y ocupación por materia inflamatoria en la estructura bronquial ya más pequeña, ¿sí? La pequeña vía aérea. Y lo más frecuente, como les dije, es la TBC y siempre se ve en tomografía. En radiografía es muy difícil. Esto es el árbol en brote. Esta cosita, ¿sí? Y como les estaba diciendo, esto es la afectación de la pequeña vía aérea. Ya la parte más final, o la parte final, la vía funcional del lobulillo, esta partecita es la que presenta la zona consolidativa y genera ese patroncito en árbol de brote, que puede ser, como les dije, un hallazgo aislado, acá, este opositor. Esto, un árbol de brote aislado, o algo ya más diseminado. A esto también le dan MIP y se les va a ver bien marcadito en lo que sería el patrón en árbol en brote. Así igualito a esto. Árbol en brote, TBC, Mycobacterium avium, algunas bacterias, casi todo lo que es hongos puede darte patrón de árbol en brote. Enfermedad de la vida, fibrosis quística. Esto es aspergilosis broncopulmonar. Y por aspiración también, ¿sí? Ahí está el árbol en brote. Los nódulos pulmonares, hay de todas formas, milimétricos, de mayor tamaño, distribución aleatoria, focalizados, márgenes variables. Todo esto sugiere un origen hematógeno. Los de pequeño tamaño están los de la tuberculosis biliar y la varicela puede dar también nodulaciones en un patrón aspecto miliar, ¿sí? Y entre los de mayor tamaño lo que hay que pensar es émbolos sépticos. Esos son fáciles de identificar también. Entonces tenemos diferentes tamaños. Esto es el mismo que estamos viendo. Este es una varicela con representación pulmonar. Este patroncito, ¿sí? Ese que tenemos acá son los émbolos sépticos de gran tamaño. Acá miren que inclusive se asocian un poquito de cinto del halo. O sea, no todo es indicativo de algo, pero bueno, hay cosas que sí nos pueden orientar. Acá te juega mucho la clínica del paciente. Este es un paciente que está entubado, un paciente que está internado en UTI y presenta un deterioro marcado y le encuentran esto, piensan en émbolos sépticos, pueden encontrarlos ya cavitados, distribución aleatoria, algunos cavitados, pero como les digo, la clínica incluye también esto que parece estas nodulaciones aleatorias, algunas cavitadas, y este es un paciente que viene normal, tranquilamente a hacerse un control de tomografía por cualquier otra razón y le encuentran esto. Esto puede ser unas metástasis cavitadas. Entonces, influye mucho el contexto. Igual siempre la parte infecciosa inflamatoria se asocia no solo a un solo patrón aislado, sino que pueden tener varios mezclados. Aquí tenemos el tiro ilustrado, y estos están limpiecitos ahí, solitos.
tuberculosis inferior. En el informe se mencionan así, se reconocen imágenes cavitadas en el caso del paciente que esté asintomático, digamos. Sí, imágenes nodulares, distribución aleatoria, tamaño variable, las de mayor tamaño ubicadas en tal parte, con presencia algunas de ellas de cavitaciones, no se asocia a otros hallazgos adicionales, son de etiología inespecífica, porque igual de todas formas esto ya se comprobó, pues obviamente histológicamente, que son unas metástasis cavitadas, ¿sí? Pero esto ustedes lo mencionan así y obviamente le sugieren que le hagan el subcontrol. Ok, gracias. Engrosamientos bronquiales peribroncovasculares. Esto es enfermedad intersticial, básicamente, lo que serían neumonías intersticiales. Cuando hablamos de neumonías intersticiales, no necesariamente estamos hablando de algo inflamatorio, se le llaman neumonías intersticiales, las NIUP, NIUP, que también van a tener una clase de eso, no sé si ya la tuvieron. Sí, ya la Pero tuvimos. a ver, es todos estos patrones con bronquiectasias, con dilataciones bronquiales, con engrosamientos peribroncovasculares, el patrón de emparal de Abel, ¿sí? El atrapamiento aéreo, estos son síntomas también muy indirectos, no solamente de una patología inflamatoria infecciosa, puede ser de cualquier otra cosa, simplemente que son zonas de hipoperfusión y pueden ser inclusive porque el paciente no aireó bien al momento de realizar el estudio, como puede ser indicativo de alguna enfermedad, ¿sí? Pero igual se los muestra este patrón de, de mosaico de atenuación o atrapamiento aéreo, lo pueden describir así también, ¿sí? Bien. Para el contexto, esta era la parte corta. La parte larga es ver germen por germen y ver qué patrón pueden presentar. Pues, cuando yo estaba haciendo eso, como les dije, la mayoría tienen todos, o tienen una combinación o alguna cosa, pero hay algunas cositas que son características, pero puntuales. La tuberculosis, árbol de brote, árbol de invasión, como le quieran mencionar, la tuberculosis miliar, y dependiendo del contexto, pues algo vírico, o si es un paciente inmunodeprimido, los embolismos sépticos, las cavitaciones pueden asociarse a abscesos pulmonares, bueno, varias cosas. Pero entonces, el contexto es el siguiente. Se dividen en dos cosas grandes, para que lo tengan en cuenta sus diagnósticos. Neumonía adquirida en la comunidad, neumonías nosocomiales. La neumonía adquirida en la comunidad es todo el que no esté internado o que haya pasado ya más de 48 horas de una internación reciente, ¿sí? Y en este tipo de pacientes, pues hay ciertos fármacos. Entonces, la historia clínica, como les digo, es muy importante. Es diferente que ustedes encuentren una consolidación con un paciente que está internado o un paciente que viene de la calle, ¿sí? Radiografía y tomografía fundamentales. Igual siempre el diagnóstico es clínico, pero lo que ustedes pueden ayudar es a ver la extensión, control de la progresión de la enfermedad y si se animan a dar alguna especie de orientación diagnóstica. Igual casi siempre que lo que hacemos es un hallazgo más bien descriptivo y si quieren arriesgarse, pues pueden poner, hay ciertas cosas, la embolismo séptico, ustedes pueden poner, se puede corresponder a embolismos sépticos por infección por Staphylococcus aureus, se puede poner, es así, ¿sí? Cuando es el árbol en brote y ya se presentan sus cavitaciones, una TBC postprimaria, ustedes ya dicen, ojos cerrados, esto es una tuberculosis postprimaria, punto. Pero hay cositas que hay que manejarlas con prudencia, ¿sí? En la neumonía adquirida en la comunidad tenemos lo típico y lo atípico, que cada uno tiene un cuadro clínico y un cuadro neurológico específico, ¿sí? Lo típico siempre es lo segmentario o lobar, que ya saben cuál es el patrón lobar, que puede estar asociado a un derrame, y en lo típico es todo lo que sería intersticial, hay una disociación clínico-radiológica, el pulmón está lo más de sano y el paciente está lo más de enfermo, o al revés, el paciente está lo más de enfermo y el paciente está el pulmón está lo más de llevado y el paciente está lo más de bien, ¿sí? Cavitaciones, derrames pleurales, la mezcla de todo es la típicos. Entre las típicas tenemos streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Klebsiella pneumoniae y Mozzarella catarrhalis, ¿sí?
Que de acá lo importante es tener en cuenta que el estreptococo es el más común porque le puede dar a cualquiera, no hay ningún factor predisponente. En cambio, los otros tres tienen que tener algún factor predisponente y la mayoría y en común de todos es el EPOC, que muchos tienen EPOC. Así que un paciente que tenga su antecedente de tabaquismo severo, cualquiera de estas puede ser, ¿sí? Característicos: la neumonía lobar del estreptococo neumonía, broncograma aéreo, puede tener derrame pleural, puede tener bronconeumonía. Ya saben que bronconeumonía es el compromiso del bronquiolo más el alveolo, o sea, se pierde el broncograma aéreo, pero no hay depresión de volumen. En la hemófila influenza, bronconeumonía, la Klebsiella neumonía es otra que se puede dar muy común porque pues depende de la edad, del alcoholismo, es frecuente también en niños encontrarla. Nos va a dar también neumonías lobares, neumonías, pero lo importante, como siempre dije ya 2 veces, es el abombamiento de las cisuras, que se los voy a mostrar, es muy característico, inclusive en radiografía. Y este puede generar abscesos pulmonares, para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Paciente que tenga algo de broncoponía, bronquitis, nunca hace derrame, nunca hace enfiemas y todo el tiempo está con sus consolidaciones, puede ser una mozarrera. Pero igual estos pacientes piénsenlo más en algo de inmunosupresión por corticoides y pacientes ya con enfermedades crónicas. Y las atípicas, pues esto, como les digo, es una cosa que mezcla todos los patrones que hemos visto anteriormente. Pero bueno, tenemos ay, Ectobateria pneumoniae, creo que es, ya me olvidé, Klebsiella pneumoniae y Legionella pneumófila. Si ven acá los hallazgos característicos, está todo. Nódulos intralobulares bilaterales, engrosamiento de la pared bronquial, esto es un poquito más parte intersticial, nódulos intralobulares perineumonianos, enfisema, dilatación de la vía aérea. Este puede dar un poquito, este puede dar consolidaciones. Lo importante es que este avance rápidamente. Estreptococo. Entonces, este es el más frecuente de todos, como les digo, que van a encontrar es el germen causante de las 80% de neumonías que vean en su práctica diaria. No necesariamente tiene que estar asociada a todo, pero pues está, pues, se puede presentar. Pacientes de edad avanzada. Imagen: patrón lobar en su 90% con broncograma aéreo. Ya con eso ustedes pueden decir que es un estreptococo. Un paciente que venga de la comunidad con esto, estreptococo. Puede tener derrame pleural en el 50% de los casos y con tratamiento pues todo resuelve. Y la Klebsiella es el segundo, digamos, frecuente en neumonías típicas, también avanzadas, sobre todo alcoholismo, pero también está el EPOC. Fiebre, la respiración, tos productiva, hipotensión, da lo mismo que cualquier otra neumonía. Puede dar un patrón de neumonía lobar también, pero puede asociarse a un patrón de bronconeumonía. Y esto es lo que me genera a veces lo de las cisuras abombadas, ¿sí? Estas consolidaciones de gran tamaño expanden el nódulo, abomban las cisuras, generan abscesos, generan como más componente muy purulento, en pocas palabras, ¿sí? Por ejemplo, tenemos estas dos neumonías. ¿Cuál es estreptococo y cuál es Klebsiella? La que si ella por lo general la bomba la cisura, pero Ajá. Ni modo de saber cuál es. no. Nada. Acá ustedes solamente describen radiopacidad con broncograma aéreo, con signo de silueta positivo o negativo, ambos igual están negativos, pero algo no. Si les digo, miren la cisura de acá, está un poquito como que no tiene una forma muy definida, ¿sí? Bueno, pero igual, por ejemplo, ya es un poquito más consolidado, la cisura igual se alcanza a notar bien. Este es el abombamiento de la cisura, ¿ven? Este paciente y este es como el avance de lo mismo, ¿sí? Este es el abombamiento de la cisura. La cisura no se ve totalmente lineal, sino que presenta como unas lobulaciones. Esto sí le pueden poner la firma que es una Klebsiella. Igual, lo escriben y ponen que un germen posible es Klebsiella. Acuérdense que no todo es 1 más 1 en medicina, ¿sí?
Estreptococos, importantes consolidaciones como un programa aéreo, pueden asociarse a derrames pleurales, puede ser bilateral, puede tener vidrio ilustrado. Como les digo, cuando yo estaba haciendo esto, decía, pero se pueden mezclar muchos patrones, pero bueno, no, lo frecuente es su consolidación con programa aéreo y su clínica infecciosa, ¿no? Acuérdense que una atelectasia al principio puede tener programa. Hemófilos influenza son neumonías típicas, menos frecuentes. Frecuente encontrar un paciente con EPOC en época de invierno, edad avanzada, que ya tenga otros agravantes. Son inespecíficos, pueden ser parcheados, multifocales, unio, bilaterales, con vidrio ilustrado, derrame pleural infrecuente, y puede asociarse a una sobreinfección bacteriana. O sea, lo que ustedes pueden encontrar como una consolidación puede ser un hemófilos influenza que se agravó con una sobreinfección, ¿sí? Si se dan cuenta, digamos que no está tan definido como el patrón consolidativo lugar de un estreptococo o de una Klebsiella, sino que tiene el patrón más bronconeumónico, como el Constré, que tiene así como estos huequitos por dentro, que serán como pequeños acinos que obtienen aire. A ver, no encontré más fotos. Legionella pneumoniae, ya otra de las causas. Esto es raro, pero los que lo adquieren, 30% se hospitalizan y el 30% de los que lo hospitalizan fallecen. Esto es muy frecuente que se encuentre asociado a hiponatremia, o sea, un paciente que tiene hiponatremia y tenga hallazgos tumorales, puede ser una legionela. Se da mucho en pacientes que tienen que ver con trabajos de esta índole, aire acondicionado, torres de refrigeración, como que están impuestos a mucha humedad, básicamente. Y hay una disociación clínico-radiológica. Puedes tener un patrón horrible a la placa y a la tomografía y el paciente estar, la verdad, no tan afectado, ¿sí? Puede ser bilateral. Acá tenemos un poquito de afectación bilateral. Y miren que no es como una consolidación completa. Tienen así como sus áreas de radiolucidez conservada, aunque puede tener un poquito de broncograma aéreo. Esto ya está un poquito más, digamos, como delimitado. Estas, si no estoy mal, avanzan desde la periferia hacia adentro. Por eso se ve así. ¿Ven? Como que empieza el proceso inflamatorio, avanza de la periferia hacia adentro. Y en tomografía se ve como cualquier otra neumonía, ¿vale? Mycoplasma pneumoniae, esta ya es atípica. Pacientes jóvenes, 120 años, en comunidades cerradas, cuarteles, establecimientos penitenciarios, época de otoño e invierno, tos no productiva, cefalea, fiebre. Vamos a encontrar un patrón intersticial en este caso. Como le dije, la intersticial es muy difícil porque puede ser tanto como infeccioso como no infeccioso. Vidrio ilustrado, pasillas reticulares, engrosamiento bronquial, patrones en mosaico, posesión de pequeña vía aérea y nódulos trilobilares, ¿sí? Estos, pues, lo importante es que como son atípicos y tienen un avance diferente, pues se pueden presentar con bastantes complicaciones y bastantes graves, meningitis, encefalitis, mielitis, hemólisis, trombosis venosa, pericarditis, miocarditis. Un paciente que esté mal o que llegue con alguna complicación así bastante complicada como estas, que no tenga, que tenga una afectación pulmonar, puede empezar en Mycoplasma pneumoniae, pero si se dan cuenta es un patrón como una mezcla de todo. ¿Sí? Aquí podemos ver un poquito de vidrio ilustrado, pero tenemos engrosamientos peribronquiales. También para un vidrio ilustrado con algo de consolidación, con algunos bronquiolos, digamos que permanecen aireados, patrón en mosaico. Es una afectación más intersticial, ¿sí? Así que influye mucho en la parte clínica. Puede inclusive presentar algunos signos de árbol en brote también. Y por ahí hay algunos que tienen nódulos trilobilares. No. Las neumonías nosocomiales, ya entonces en el ambiente hospitalario o que se desarrollan tras más de 48 horas de haber ingresado al hospital, ¿sí?
Es la segunda causa de infección en el hospitalario, la primera causa de muerte por infecciones hospitalarias, se ven muy frecuentes. Y lo más común que encontramos siempre son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Pseudomonas es la más importante causa de neumonía en la UCI. El estafilococo es más infrecuente. Se asocia a la ventilación mecánica, a uso prolongado de antibióticos, ya que la mayoría son multiresistentes, estados de inmunosupresión y antecedentes de POC, ¿sí? No hay un hallazgo imaginológico específico. Esto puede ser una mezcla de muchas cosas. Lo más común que se ha visto es como un patrón de bronconeumonía, o sea, consolidaciones y broncograma aéreo, pero pueden ser parchadas, pueden ser bilaterales, pueden haber nódulos, puede haber derrame, puede haber de todo. O sea, esto ustedes apúntenle si el paciente está ventilado en UTI y con mucho tiempo. O sea, le apuntan es más por la clínica, más que por los patrones, ¿sí? Puede ser algo sencillito. Se ve una consolidación con una pequeña cavernita. Acá se ve en la lateral se ve mucho mejor. ¿Ven? Una consolidación. Una imagen pareciera como un halo invertido, como un atolón, pero por radiografía, ¿sí? Pero son las cavitaciones que se forman. Esto, ¿cómo se llama? Este signo. Está acá. Doc, ¿puede repetir la pregunta? Que no la entendí Que muy bien. que si alguno sabe cómo se llama este signo que está encerrado en rojo. Es el signo de la dona, ¿no? Que es el bronquio revuelto por una consolidación. Lo habíamos visto en semiología con la doctora Vanessa, no sé. Claro, pero este es un paciente en un contexto intrahospitalario, una neumonía nosocomial, esto es una caverna. Esto pues, ¿Se llama el signo, Doc? se llama el signo del vaso nutricio. Este es el signo del vaso nutricio. Esto se puede ver a veces en Pseudomonas aeruginosa, asociado a todo este proceso inflamatorio de las cavernas. Y es como que por acá llega la Pseudomonas. Y acá, ¿qué hay aquí? Puede ser de Una cavidad acceso. con contenido. Es una caverna con contenido. ¿Y qué puede ser el contenido? Puede ser micetoma, puede ser Se toma. Siempre que hay una caverna, se puede generar un micetoma. ¿Sí? Esto más adelante vamos a ver. Ah, bueno, acá pueden ver un poquito de poliandrote. Esto, como digo, no tiene un patrón específico. Puede ser solamente la caverna aislada, la caverna vaso nutricio y puede tener un patrón de poliandrote. Ambulembrote. Este sí se ve súper bonito. Esto, así es como se ve con el grito, ¿no? Patrón ¿qué? De mosaico de atenuación. Y si es Pseudomonas aeruginosa. Cavernas de paredes gruesas. Esta es la misma, esta, ¿no? Pseudomonas aeruginosa. Apúntenle es por la clínica del paciente, básicamente. Estafilococcus aureus es la segunda causa. Es importante porque es bastante destructiva. Tiene una diseminación hematógena. Lo más frecuente es que haya un foco cardíaco que esté generando embolismo, ¿sí? Alguna vegetación que se asocia mucho a endocarditis. Los factores de riesgo, la inmunosupresión, que hay un agravante, POC, fibrosis quística y la disminución hematógena. Este paciente por aquí, síndrome torácico, fiebre, toda expectoración purulenta, noctisis. Pueden haber pacientes que tengan eso, o pacientes que sean antecedentes de valvuloplastia, que hayan tenido un procedimiento cardíaco y empiezan a llegar con clínicas, con fiebres, les tienen que buscar una vegetación. Y si tienen la vegetación, hay que buscarle que no tenga un embolismo séptico, que puede ser algo muy, no tener ningún hallazgo o sin encontrar los émbolos, como lo podemos ver, a veces bastante graves, ¿sí? Tiene un patrón de bronconeumonía, forman abscesos con cavitación, en los niños pueden haber neumatoceles, se puede asociar a derrame pleural limpiema,
Son nódulos mal definidos, diferentes tamaños, la mayoría son grandes, nosotros las de la tuberculosis. Acá tenemos, este pacientico tiene algunas nodulaciones por acá, tiene por acá, acá tiene aquí atrásito de la silueta cardíaca, tiene como nódulitos, tiene un patrón reticular intersticial, y ven que forma como redes que se extiende desde el nivel pariliar. Y acá verán que tuvieron una pequeña, tiene una radiopacidad. Este pacientico lo mismo, tiene, bueno, este más tiene un poquito de patrón reticular intersticial bilateral, pariliar bilateral, pero tiene esta nodulación, pero tiene una pequeña cavitación por dentro, ¿eh? Son más llamativas, esas cavitaciones bilaterales. Y esto ya es, ya las cosas ya muy avanzadas, destructivas, consolidaciones, pérdida de ventilación parénquima pulmonar, zonas de hiperaireación, bronquiectasias, que es esto mismo. O sea, estos pacientes que ustedes encuentran a veces horribles por tomografía, se los pueden encontrar por radiografía y puede ser, estos ya son necrosis, neumonías necrotizantes por Staphylococcus aureus, ¿sí? Pueden haber hallazgos muy inespecíficos, esta radiografía frente, que no pareciera que tuviera nada, un poquito de congestión perineovascular pariliar bilateral, y en el lateral encontramos esto, que me está alterando el contorno del diafragma, y tenemos estas neumonías por Staphylococcus aureus, consolidaciones, tractos, un poquito de árbol en brote, tampoco tiene un patrón característico, ¿no? Esto ya lo vemos. Este es este mismo paciente. Este nodulito o esta imagen nodular del tamaño de llamas para nódulo, que tiene una cavitación por dentro, es esta. Nódulos bilaterales, diferentes tamaños, asociados a cavitaciones, Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus, este ya está asociado a contenido líquido y absceso pulmonar, ¿sí? Entonces, lesiones cavitadas, es básicamente destrucción y necrosis del parénquima pulmonar. Pueden ser lisas, gruesas o irregulares. Acuérdense que entre más gruesas y más irregulares da una etiología de pronto más, más atípica o neoformativa, más que infecciosa, pero pues depende del contexto del paciente. Cuando hay cavitaciones, seguramente hay derrame pleural, y ese derrame pleural puede ser un empiema. Y la etiología siempre son anaerobios, y están muy frecuentes asociados a inmunosuprimidos, hongos y tuberculosis también. Entonces tenemos como un capítulo pequeño que es anaerobios que son por aspiración, las neumonías aspirativas, pacientes que encuentran esos que pierden conciencia, convulsionan, se emborrachan mucho, intentos autolíticos, pueden tener unas neumonías aspirativas y lo más frecuente es encontrar gérmenes anaerobios, ¿sí? También en pacientes, bueno, también en pacientes acá tienen una alteración de la capacidad de acceder a secreciones aspiradas, pacientes con Parkinson bastante avanzado, que no son capaces ya casi ni a tragar, pueden presentar neumonías aspirativas. Patrones de bronconeumonía asociados a necrosis o líquido o contenido líquido de las cavitaciones, y normalmente son los segmentos declives y bilaterales, ¿sí? Entonces esta pacientica, acá digamos pueden decir que tiene una radiopacidad de espectro redondeado, asociada a nivel pariliar, posición de la silueta negativo. Acá tiene otra imagen como menos característica que esta, pero es como un aumento del intersticio peribroncovascular. Acá en la lateral vemos que está bien delimitada, y esto es una neumonía aspirativa que ya está presentando cavitación y contenido purulento, ¿sí? Bien. Lo que vemos acá, pues esto mismo que vemos acá. Y un capítulo aún más horrible que esto de las nosocomiales es el inmunocomprometidos. Las nosocomiales
Es una mezcla de todo, el inmunocomprometido ya es lo que ustedes se quieran imaginar, puede ser eso, un paciente inmunocomprometido. Básicamente, pacientes con VIH, trasplantes, fármacos, inmunosupresores, todo lo que le hayan lo inmunocomprometan, pueden tener infecciones por tuberculosis, da muy frecuente, fúngicas, aspergillus, neumocistis y citomegalovirus, ¿sí? Igual esos patrones no son los que sean característicos, excepto el de la tuberculosis, el aspergilloma, y ya, esos son como los que pueden diferenciar más fácilmente. El resto puede ser cualquier cosa. O sea, por eso digo que este capítulo es algo complicado, ¿sí? Lo importante acá es que la mayoría de pacientes tienen infecciones por gérmenes oportunistas, son patrones muy agresivos, un diagnóstico precoz es vital para ellos, y una tomografía, aunque la radiografía sea normal, es importante que se realice a este tipo de pacientes, ¿sí? La tuberculosis, como les dije, puede ser primaria o postprimaria. La primaria, rara vez la diagnosticamos, a veces la pasamos por alto. Siempre diagnosticamos cuando ustedes encuentran las cavitaciones, el árbol en brote, las consolidaciones asociadas a patrones de árbol en brote, los nódulos centrilobrillares, todo eso ya es postprimaria. La primaria casi nunca la vemos, la pasamos por alto, está ahí, pero no la diagnosticamos, ¿sí? La primaria, sobre todo niños, adultos con hemoptisis y que tengan muy pocos hallazgos en la tomografía, como les voy a mostrar, son hallazgos muy puntuales y que pueden sugerir una TBC primaria, ¿sí? Básicamente, adenopatías es lo que ustedes pueden encontrar. Si son unilaterales, pariliares, puede ser más frecuente, puede ser más indicativo de que ese paciente tenga una TBC primaria. Y lo importante es que pueden presentar centro necrótico, pueden tener derrame pleural. Y la afectación parenquimatosa es raro, con un patrón alveolar que afecta la totalidad de un lóbulo. Hay algo que se llama primaria progresiva, que se da mucho en niños y en pacientes inmunocomprometidos, que es que la primaria prácticamente avanza directamente a la postprimaria sin tener ese periodo de recuperación, ¿sí? Esta es una paciente con un borramiento del ángulo costofrénico, pero igual acá, digamos, no vemos como esa línea de damoseado tan clara, sino que se ve así como un poquito irregular, se asocia así como un tracto pleuroparenquimatoso, hay un engrosamiento de la cisura, tiene un patrón medio radiopaco, ahí con un poquito de broncograma. Le hacen la tomografía, tiene un derrame pleural, tiene una pequeña consolidación que puede ser por el derrame, pero si vemos acá, tiene aquí un poquito de engrosamiento del pericardio, las pequeñas mínimas nódulos centrilobrillares, y tenemos algunas imágenes glandulares que si no están en rango aeromegálico, pueden tener algunas centronecróticas. Y eso puede ser una tuberculosis primaria. Ahí lo pueden apuntar más por estas pequeñas lobulaciones centrolobuliares, ¿sí? Pero bueno, ya algo más marcado es esto. Este es un niño, los niños miren que tienen estas aeromegalias gigantescas y que son más que todo unilaterales. Y pueden encontrar esto, que ya es la afectación alveolar nodular asociado a estas aeromegalias. Bueno, este igual tenía derrame pleural y tiene aquí ya algo de consolidación, inclusive pueden ver una pequeña caverna ahí. Eso es un niño con una TBC primaria, pero entonces en los niños puede ser rápidamente progresivo, ¿sí? Eso es que de foncoparenquimatoso primario, que es este, se genera una extensa consolidación y puede avanzar hacia los hallazgos de una TBC postprimaria, que básicamente es la reactivación de la TBC primaria, y ya tenemos todos los hallazgos que ustedes conocen, consolidaciones, sobre todo en segmentos lóbulos superiores, segmentos posteriores de lóbulos superiores y segmentos superiores de lóbulos inferiores. Las zonas más aireadas del pulmón son las que presentan más los hallazgos de la TBC, ¿sí? Cavitaciones,
adenopatías es más infrecuente, pueden encontrar al contrario, imágenes ganglionares calcificadas que indicaron un proceso reactivo de ese ganglio en la TBC primaria. Y puede tener, bueno, el patrón del poliembrote, el patrón miliar, los tuberculomas. Acá vemos estas cavitaciones, que ya por imagen de tomografía son imperdibles, los patrones del árbol del brote y las cavitaciones, ¿sí? Se los puse, pero básicamente un video ilustrado puede ser una neumocitis Hiroshi en un paciente inmunocomprometido, ¿sí? Es una enfermedad que afecta sobre todo el intersticio, entonces aparte del video ilustrado, tenemos engrosamientos de los interlobulares, hay mala definición de los vasos pulmonares y puede haber neumatosuelos. Es como lo único, así como medio característico, pero el resto, cualquier cosa. O sea, sobre todo una enfermedad que afecta la parte del intersticio en un paciente inmunocomprometido, con clínica infecciosa inflamatoria y que no tengan un patrón muy característico. Tenemos consolidación, tenemos engrosamientos peribranquiales, tenemos signos de atrapamiento aéreo, tenemos virus ilustrado, tenemos todo junto. Paciente inmunocomprometido pueden también pensar en una neumocitis, pero esto es, como les dije, al final es un diagnóstico más de laboratorio. Los aspergillus tienen diferentes tipos de presentación dependiendo del tipo de paciente. Está el de la hipersensibilidad, que es la aspergilosis broncopulmonar. El normal inmunocompetente es el aspergiloma. Y en los de inmunodeprimidos ya la aspergilosis invasiva y semi-invasivas. La aspergilosis broncopulmonar alérgica son consolidaciones alveolares parchadas, rodeado de un bronquio normal, bronquiectasis centrales. Acá, importante en estas son estos, ¿sí? Hay impactaciones mucosas y algo que se llama dedos de guante, ¿sí? O el mucosele, que es por la acumulación de moco dentro del bronquio. Esto es característico de esta, ¿sí? De lo que ustedes ven es esto en la placa. Ven esta imagen, digamos, que a simple vista puede ser como una especie de radiopacidad aquí para ir a la izquierda, pero en la tomografía se ve así en la ventana pulmonar y así en la ventana mediastínica. Esta es simplemente el mucosele, que es la acumulación por la obstrucción del bronquio, ¿sí? El que ya había hablado Wilson, el aspergilloma mycetoma, siempre hay una patología de base, una cavitación de base, ¿sí? Puede ser cavitaciones con múltiples etiologías o un neumatocele, cualquier tipo de cavidad que haya, se puede generar aspergilloma mycetoma. Y esta es fácil porque se ve el signo de la semiluna de aire, que es la imagen ocupando la cavidad aireada, la imagen por dentro se ve el signo de la semiluna. Y lo otro que ustedes pueden hacer es que si tienen duda o si les genera duda, ustedes lo que hacen es voltear al paciente cuando hagan el estudio. En la tomografía lo hacen de cúbito supino, tienen duda, pónganlo boca abajo y si la imagen cae, ya, aspergilloma. ¿Sí? Igual, a veces no son, digamos, tan fáciles de identificar, sobre todo en radiografía. En tomografía no tienen pierde. Acá, ¿alguien la ve? En la placa está difícil. Y si yo digo que esa tomografía es de este mismo paciente, ¿ya lo ven? Sí, pero ahí sí, pues derecho, ahí donde está la marca esa metálica, puede ser. No. Eso es como de la monitorización cardíaca. Sí, mira, acá hay otra. No, 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 pero al otro lado te parece. Ahí está. Esta. Bueno, esta tomografía es de este mismo paciente. Mírenlo acá. Ahí es cuando todos dicen, oh, esto es un aspergiloma.
Obviamente en la placa ustedes lo van a escribir, es más como una nodulación. Rara vez ustedes le van a escribir el signo de la semiduna, pero sí pueden ver de pronto que acá, por ejemplo, en este espacio, pues se pierde la trama vascular del parénquima pulmonar normal, así como por ejemplo acá, pero acá, y está asociado a esto, y es un paciente, digamos, que tiene ciertas características, tiene como se ve acá, estas alteraciones del parénquima, su patología intersticial de base, engrosamiento de los septos peribronquiales, septos interlobulares, tiene tractos, acá tiene algunas bullas acá abajo, acá pueden decir inclusive que puede tener un signo de panal de abejas, aunque no es muy claro, pero tiene un patrón retículo intersticial. Y encuentran esto, pueden inclusive intuir que es un aspergiloma. Igual miren acá que el parénquima aquí tiene muchísimas bullas, tiene muchas zonas así como hiperaireadas o hiperlúcidas, delimitadas. Estas son puras bullas, ¿no? Acá esta se ve bien. Y mira acá, por ejemplo, acá se nota bastante esta bulla. Bulla. Esto puede ser un aspergiloma, ¿sí? Igual, fácil. Esto es cavidad con esta imagen por dentro, se mueve al decúbito del paciente, aspergiloma. Cavidad con esta imagen por dentro, signo de la semiluna. Si les queda la duda, volteen, lo cayó hacia acá, aspergiloma. ¿Listo? Eso es fácil. La aspergilosis angiovasiva se ve frecuente en pacientes neutropénicos, trasplantes de órganos sólidos. En los primeros 6 meses es un nódulo, una masa pulmonar que se encuentra rodeada por densidad ilustrado, signo del halo, aspergilosis angiovasiva, entre otras cosas, pero en este contexto, aspergilosis. Entonces tenemos estas imágenes nodulares que están acá señaladas, algunas de ellas, por ejemplo, esta pueden decir que tiene una pequeña cavitación ahí, pero bueno, no se nota tanto en esta placa, pero me acuerdo que la descripción decía que la flechita naranja estaba cavitada, digamos, acá la ven y aquí ven como algo por dentro, como mira, aireación por dentro, y ya la tomografía de los nódulos de distribución aleatoria, algunos cavitados, presentan patrón de vidrio ilustrado periférico, signo de halo. Y la semi-invasiva es la necrotizante crónica, que es lo mismo que la que vimos ahorita, pero un curso más lento, ¿sí? O más asintomático. Pacientes con inmunodepresión moderada, alcoholismo y EPOC. Básicamente tienen que tener en cuenta esto. Pacientes con trasplantes de médula ósea o de órganos siempre piensan en aspergilos. Y en este caso también citomegalovirus. Inmunocomprometidos por VIH, neumocistis giroesi, tuberculosis, corticoides crónicos, TBC miliar, el halo, el signo del halo, aspergilosis, halo invertido, mucormicosis. Y nódulos menores de 1 centímetro en un paciente inmunodeprimido, posiblemente sea vírico, aparte de la tuberculosis, puede ser también una infección vírica, ¿sí? Ya, terminamos esta clase de conclusiones. La tomografía a ustedes, como les digo, les facilita mucho las cosas, pero tienen que aprender a identificar todos estos patrones y de pronto, con un contexto clínico, pudieran dar una especie de diagnóstico etiológico o sugerir, más que darlo, sugerirlo, a menos que estén muy seguros con una tuberculosis, por radiografía simple. Tienen que aprender a ver en radiografía simple cómo se ven los patrones y cómo se ven las diferentes patologías infecciosas, ¿sí? Al final, todo se va a descubrir con los resultados microbiológicos, ¿sí? O sea, no tengan, botan un diagnóstico y la microbiología bota otra cosa, no se sientan mal, pero aprendan por lo menos a escribirlos y a identificarlos, ¿sí? Y lo más importante es que ustedes hagan una orientación precoz a su médico tratante. Siempre piensen en el paciente como si fuera conocido suyo, ¿sí? A veces uno se vuelve tan mecánico que ve cosas, hace ecografía, pasa todo así, muy mecánicamente. Esto es tal cosa, y a veces pues, uno no le dedica un ratico a pensar un poquito más por el volumen de cosas, porque quiere pasar al otro paciente, no quiere entablar una comunicación con el paciente si está haciendo ecografía, porque no quiere hacer
alargar el estudio, pero piensen siempre que el que está ahí es algún conocido suyo y hagan las cosas lo mejor posible para la persona, ¿sí? Contexto clínico y epidemiológico es indispensable para interpretar las imágenes que vemos en el caso de infecciones pulmonares y no solamente acá, en cualquier cosa es importante tener un contexto adecuado. Por eso la importancia de lo que hacen siempre los alumnos al principio cuando llegan, que dicen, pero yo aquí lo único que hago es hacer entrevistas, pero miren la importancia que tienen tan grande de conocer el contexto del paciente. Y ya después de haber visto esta clase, están familiarizados con todos los hallazgos radiológicos típicos que existen para todas estas enfermedades, así que yo espero que empiecen a arrojar informes con posibles diagnósticos. Todos allá en el trauma y en Tigre, posibilidad diagnóstica: 1, neumocystis cerevisiae; 2, pseudomonas alguna cosa así. Bueno, esto sería todo. Yo siempre les doy algún mensajito. En Gracias, la doc. residencia es difícil todo, no están solos, equivóquense, aprendan, pregunten. Siempre les he dicho, nadie les puede a ustedes negar una explicación de alguna cosa. Siempre hay alguien que sabe más que uno y si no la sabe, pues le preguntará al siguiente que sabe más que uno y así, ¿sí? No se frustren, al principio ustedes no ven nada, después todo lo que es oculto se les ilumina y ven de todo. Y al final, la capacidad de interpretar lo que es invisible a los ojos con precisión y criterio clínico es la herramienta más poderosa de ustedes, de esta especialidad que es muy linda y que todos compartimos. Gracias. Muchas gracias, Doc. Muy amable por su charla. Gracias, Doc. Jorge, Hola, Doc, hola. ahora sí escucho a mis polluelos, ¿cómo va todo por allá? ¿Qué tal es Javier R4? Bien, todo bien, gracias a Dios, todo bien. Ahí, recogiendo lo que usted nos enseñó. Pues me parece muy bien.